Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a hablar de uno de los alimentos más ricos en colágeno, un alimento que te ayudará a mantener tu piel, tus huesos y tus articulaciones jóvenes. Hoy vamos a hablar de la gelatina, una fuente natural de proteínas, específicamente de colágeno, y de la importancia de incorporarla en tu dieta diaria. Pero primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando el tema. Seguramente la gelatina que tú conoces es esta que yo tengo aquí en mis manos, que viene saborizada y con un alto contenido en azúcar, que puede ser de sabor de piña, de naranja, de fresa, pero hagamos un repaso a su etiqueta para ver qué es lo que contiene. Vamos a leer su etiqueta. Podéis ir viendo la etiqueta aquí en pantalla. Esta gelatina por cada 100 gramos contiene grasa 0 gramos, hidratos de carbono 14,8 gramos, que representan un 6%, de los cuales son azúcares 14,3 gramos, que representan un 16%, fibras alimentarias 0,1 gramos, proteínas 1,9 gramos, que representa un 4%, sales 0,09 gramos, que representa un 2%, y vitamina C 14 miligramos. Como vemos, esta gelatina contiene más azúcar que proteína. Pero también hay otra gelatina, que es la gelatina neutra, la gelatina sin sabor, la gelatina pura, también conocida como cola de pez. Esta gelatina se utiliza muchísimo en repostería. Vamos a hacer una lectura a su etiqueta, a ver qué es lo que contiene. Podéis ir viéndola aquí en pantalla. Grasas 0 gramos. Hidratos de carbono y azúcares 0 gramos, fibras 0 gramos, proteínas 89 gramos. Presten atención, 89 gramos de proteína, sal 1,2 gramos. Como vemos, hay una diferencia entre ambas gelatinas. Esta es la más conocida, la que casi todo el mundo consume. Y esta acá es un poco desconocida dentro del ámbito familiar porque se utiliza más en repostería y en restauración. Pero esta gelatina contiene más azúcar que proteínas. Y esta gelatina es 100% proteína y 0% de azúcar. Vamos a comparar ahora las dos etiquetas. Y como vemos, la que mayor beneficio nos aporta es la gelatina neutra, ya que es pura proteína. Es 100% colágeno, porque la gelatina saborizada tiene más azúcar que otra cosa. La poca proteína que tiene esta gelatina es para gelatinizar el azúcar que lleva, y sabemos que el azúcar no es precisamente un buen alimento para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Hablemos de esta gelatina, de la gelatina neutra, que es un alimento que nos puede aportar mucha energía y muchos beneficios a nuestro cuerpo y a nuestra salud. Pero creo que es una gran desconocida para el ámbito familiar. La gelatina neutra o sin sabor se obtiene a partir del colágeno procedente de materia prima animal. Es un producto incoloro, translúcido e insípido. Es decir, que no tiene sabor a nada. Es un alimento que no contiene conservantes ni tampoco tiene aditivos. Y está libre de grasas, de colesterol y de componentes de ácido úrico. Está compuesta, dependiendo de la marca, entre un 84 y un 90% de pura proteína, específicamente de colágeno, y el 2% de sales minerales, y el resto es agua. Pero, ¿qué es el colágeno? El colágeno es una proteína del cuerpo. Hay distintos tipos de colágeno dentro de nuestro cuerpo. En muchas partes del cuerpo, incluyendo el pelo, la piel, las uñas, los huesos, los ligamentos, los tendones, los cartílagos, los vasos sanguíneos e inclusive dentro de los intestinos. ¿Qué función desempeña el colágeno en nuestro cuerpo?
El colágeno desempeña muchas funciones diferentes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ayuda a fortalecer los huesos. También permite que la piel y los tendones se estiren. También nos ayuda a la curación de heridas si sufrimos una lesión. También va a fortalecer las uñas. ¿Cuáles son los distintos tipos de colágeno que podemos encontrar en nuestro cuerpo? Bueno, nuestro cuerpo tiene varios tipos diferentes de colágeno. El más importante es el colágeno tipo 1, que se encuentra en los huesos, en los tendones, en la piel y en los órganos. Pero también tenemos colágeno tipo 2, que se encuentra en los cartílagos, en la nariz, en la oreja, dentro de las articulaciones, en los cartílagos articulares. También tenemos el colágeno tipo 3 que se encuentra en las fibras reticulares. Estas fibras forman parte del revestimiento de los vasos sanguíneos, del útero y también de los intestinos. Tenemos el colágeno tipo 4 que forma la base de la membrana basal celular y por último tenemos el colágeno tipo 5 que se encuentra en tejidos que contienen el colágeno tipo 1. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de comer gelatina neutra? Bueno, la gelatina, al ser colágeno, nos aporta nutriente para todas estas zonas de nuestro cuerpo. Entonces, los principales beneficios que aporta a nuestra salud son, primero, que nos ayuda a mantener una dieta saludable. La gelatina ya hemos dicho que es pura proteína, ya que el colágeno con el que se elabora comprende una cadena relevante de aminoácidos que por cada 5 gramos aportan tan solo 17 calorías. También nos ayuda a mejorar el aspecto de nuestra piel. Su consumo constante aumenta la elasticidad de la piel porque aporta alrededor del 30% del colágeno, que es la proteína vital para su firmeza y su tono. Nos ayuda a mantener un cutis joven y saludable. Asimismo, fortalece los tejidos conectivos de esta. También favorece la salud de nuestros huesos. Es una fuente de calcio, de magnesio, de fósforo, de silicio y otros minerales que ayudan a reconstruir y fortalecer el sistema óseo. También favorece una adecuada digestión. La gelatina contiene un aminoácido llamado glicina, que ayuda a restaurar la mucosa gástrica, optimiza la asimilación de nutrientes y evita el desarrollo de enfermedades digestivas. También fortalece las articulaciones. La gelatina reduce la inflamación articular, sobre todo por su facultad para regenerar el cartílago de las articulaciones. También nos ayuda a mejorar el rendimiento físico. Por su alto contenido en proteínas te ayuda a ganar masa muscular y a mejorar el rendimiento físico, por lo que es un buen suplemento natural para todo deportista. Y también la gelatina contribuye a fortalecer lo que son las uñas y el cabello. Tanto las uñas y el cabello están formados por colágeno, por lo que la gelatina los va a fortalecer. Hoy en día hay muchos productos de uso externo que se aplican tanto a las uñas como al cabello que vienen con colágeno para fortalecerlos. Como vemos, la gelatina neutra, al tener un alto contenido en proteínas, específicamente colágeno, nos aporta muchísimos beneficios para nuestra salud. Ahora vamos a ver cómo preparar gelatina neutra y cómo podemos consumirla. Bueno, ahora vamos a ver cómo preparar la gelatina neutra y también cómo podemos consumirla. Pero primero vamos a recordar que dependiendo de la marca de la gelatina, puede venir en láminas o también puede venir en polvo. Esta que yo tengo aquí, que es la que hemos estado viendo y hemos estado hablando, viene en láminas. Viene en láminas de esta manera, que son transparentes, y lo primero que tenemos que hacer va a ser colocar 6 láminas en un cuenco con agua para que se vayan hidratando. Colocamos las 6 láminas.
Esto siempre va a depender de las instrucciones de la gelatina, de las instrucciones que trae aquí atrás, cómo prepararla. Colocamos las 6 láminas, dejamos ahí durante 5 minutos aproximadamente para que se hidraten bien, y por otro lado tenemos que calentar medio litro de agua. Calentamos medio litro de agua y esperamos que se hidrate bien la gelatina. El agua no tiene que estar hirviendo, nunca el agua tiene que hervir, el agua tiene que estar aproximadamente entre 50 y 60 grados para que la gelatina mantenga todas sus propiedades. Bueno, vamos a ver cómo va quedando la gelatina hidratada. Como vemos, se ha hidratado y ha quedado especie así de gelatinosa. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar estas láminas que ya están hidratadas en una jarra. Aquí la colocamos y aquí adentro ahora vamos a colocar medio litro de agua que no está hirviendo. Aproximadamente tiene que estar en unos 60 grados. Colocamos medio litro de agua. Y automáticamente cuando el agua caliente toca la gelatina, si está bien hidratada, se disuelve por completo. Lo que vamos a hacer, la movemos un poquitito para terminar de desarmarla, si ha quedado algo. Y ahora aquí ya tenemos la gelatina preparada, está bien tibiecita, no está caliente. ¿Y esto cómo lo podemos consumir? Lo podemos consumir de dos maneras. La primera manera que yo generalmente la consumo es en forma de líquido, en forma de agua. La coloco en un vaso y la voy tomando. Hay medio litro de agua, medio litro de gelatina, conserva todas sus proteínas, 100% de proteínas, y la vas tomando especialmente en invierno. En verano la puedes colocar en la nevera, que ahora vamos a ver, para que se gelatinice, pero al no tener sabor, esto lo puedes tomar tranquilamente como agua. Lo puedes llevar al gimnasio en un termo con agua y lo vas tomando a medida que vas haciendo gimnasia, o que vas corriendo, o que vas caminando. La tomas y la bebes como agua, como líquido, o la otra opción es colocarla en la nevera y hacer que se gelatinice. Y una vez que está gelatinizada, la consumes de esta manera, como gelatina. También tú le puedes poner, si quieres que tenga sabor a algo, le puedes poner algunas gotas de vainilla o algún saborizante. No endulzarla, porque si estamos endulzando esto ya estamos perdiendo toda la esencia de lo que es la gelatina. Algo para saborizarla, nada más. Pero mi consejo es consumirla así, tipo agua. Yo en verano la como de esta manera, la coloco en la nevera porque es más fresca, pero en invierno o cuando salgo a correr o cuando voy al gimnasio, la preparo en un termo con agua. En un termo, coloco el agua y la bebo como si fuese agua, conservando completamente todas sus propiedades. Especialmente a las personas mayores, si no pueden comer o tragar mucho, que beban gelatina líquida, que beban gelatina así tibiecita, y les va a hacer mucho bien. Muy bien, muchas gracias por seguirme en YouTube. Si les ha gustado el vídeo, los invito a dar clic al pulgar hacia arriba, y también a todas aquellas personas que aún no me están siguiendo, que sigan mis vídeos.